Bienvenidos a Reinventarte cuando la vida te cambia. Nuestro propósito es compartir historias de invitados que frente a grandes retos lograron transformarse y triunfar, recordándonos que todos tenemos la capacidad de reinventarnos. Quiero dar las gracias a mi querida audiencia. Sus mensajes y comentarios tan cálidos me inspiran a seguir adelante y a traerles cada semana nuevas conversaciones. Hoy nos satisface presentarles a María Andreina Torres, mejor conocida como Maína Torres, venezolana radicada en Miami, Estados Unidos, cuya vida es un testimonio de reinvención, valentía y magia. Comunicadora, actriz, creadora digital y soñadora incansable, Maína ha transitado caminos que van desde el periodismo de calle en Venezuela hasta comandar su propio show de transformación de imagen. Maína, hada madrina. En esta entrevista vamos a explorar no solo su historia profesional, sino también sus luchas, sus miedos, sus momentos decisivos y su visión del futuro. Bienvenida, Maína. Muchísimas gracias. Me sorprendiste por completo con esa introducción. Yo pensaba que iba a ser una introducción pues al podcast como tal, no solamente a mí. Muchísimas gracias. No, es que, grato saber. Maína, realmente viendo tu vida, tú te has tenido que reinventar tantas veces. Muchísimo. Porque has pasado desde periodista, eres periodista. Sí, soy periodista. Has estado en la radio, has estado también cubriendo el periodismo de calle, Sí. Has cubierto el área política, sucesos. Has venido a los Estados Unidos, te has convertido en actriz, te has especializado en actuación, además de eso has hecho teatro, pero ahora eres una persona que tiene más de 500,000 de seguidores en tu canal de YouTube y realmente me ha sorprendido con la velocidad con la que has ido creciendo en tan pocos años. Y quisiera que nos hablaras un poco de ese recorrer. Bueno, fíjate que cuando dices con la velocidad puede ser muy subjetivo porque a veces yo también me pienso, mala mía, que a veces uno cae en la comparación con otros creadores de contenido, con otras personas que pueden estar afín en la misma carrera y a veces vemos personas que tienen millones y millones y millones de seguidores de forma tan instantánea. Sin embargo, sí aprecio y valoro muchísimo esos 581,000 personas que deciden suscribirse a mi canal porque han sido orgánicos, genuinos y para mí siempre ha sido muchísimo más importante la calidad sobre la cantidad. Ahora que lo dices, por supuesto, sí digo, wow, es más de 500,000. Siempre lo voy viendo como, ok, llevo 500,000, ahora cuando lleguen... Pero tú sabes lo difícil que es crear un sí, canal de YouTube. Es mucho más difícil que Instagram, que TikTok, que todo lo demás. Sí, es que eso viene... yo desde un principio cuando tomé la decisión de ser creadora de contenido digital, mi foco siempre fue YouTube, sobre todas las otras plataformas. Bueno, en ese momento ya tengo 7 años en YouTube, en ese momento no estaba TikTok, pero sí estaba Instagram y cuando comencé, realmente como muchas de las personas que nos decidimos reinventar una y otra vez, fue gracias a esa necesidad de buscar mi propósito, de seguir haciendo lo que me gusta en situaciones en donde me sentía en ese momento incómoda. Fue gracias a mi esposo, a quien siempre le estaré infinitamente agradecida por eso, que me impulsó a crear mi canal. Desde que estaba en Venezuela, ya cuando hacía periodismo y que siempre me ha encantado la comunicación, muchas personas me decían, ¿por qué no te abres un canal? ¿Por qué no te abres un canal? Pero yo lo veía como tan lejos. Sí, como tan lejano, como no, un canal, o sea, sí, no estaba en mis planes. Cuando nos vinimos a Estados Unidos... Espérate un momento, vamos a comenzar con Venezuela. Tú naces en Barquisimeto. Sí, en Barquisimeto, Estado Lara, súper guara. Súper guara. Yo soy súper guara y orgullosa de ser súper guara. Qué bueno.
Bueno, mi esposa también es de Barquisimeto, así que te comprendo, porque los barquisimetanos son muy regionalistas. Sí. Igual los carabobeños, por si acaso. Sí. Mira, cuéntanos de tu infancia. ¿Cómo fue que de pronto aquella niña comenzó a interesarse por la parte de comunicación, la parte de actuación? ¿De quién lo sacaste? ¿Quién influyó en ti? ¿Tus padres o quién? Pues siempre me he hecho esa pregunta, porque realmente mi papá es abogado y empresario y mi mamá es educadora. Ok. Mi mamá es orientadora de la conducta. O sea, en mi hogar no había eso del arte. Sin embargo, sí debo decir, ahora que me estoy acordando, tenía un tío que en cada Navidad sacaba un cuatro y decía, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no haces como el show Ajá. para la familia? Porque siempre me gustaba como hacer algo así de entretenimiento. Ahora que lo pienso, o sea, ya esto es un pensamiento consciente desde hace rato, me digo a mí misma, sin duda alguna mis padres lo sabían, no había la cultura quizás en el país de, ella tiene esta vena artística, vamos a Sí. explotarlo. Ajá. Ujú, ujú. Yo creía que nadie estaba pendiente de mí quizás en ese momento, pero sabía lo que estaba haciendo y me dejó ser. Había siempre en las situaciones familiares, o me acuerdo perfectamente en un momento en Tucacas, cuando hacían en Semana Santa todos los En conciertos las y las playas. cosas en las Ajá. playas. Ajá. Hubo una vez que invitaron, yo tenía como, no sé, digamos 6 años, algo así, estaba muy pequeña, pero eso es un cuento que se repite mucho siempre en las anécdotas de mi familia, que dicen para que se subieran unas mujeres en el escenario a bailar curiquitacatí. Ok. Y yo empecé, mamá, yo me quiero subir, pero eso era un gentío, o sea, era un concierto. Y yo me quiero subir, y te ganabas, no sé, unos lentes, unos frisbee de la playa, o sea, una Ajá. cosa así. Ok. Pero era que yo me quería subir a competir ahí, a bailar. Y pues mi mamá me apoyó y me subieron a la tarima y gané y me sentí, o sea, ese momento, claro, era por aplausos, mujeres que estaban bailando y yo una pichurra. Arrasaste. Sí, yo una pichurra ahí, cura y quitacatí, todo el mundo me aplaudió a mí. Y entonces siempre supe que eso era algo que me gustaba y no lo escondía. Y ese fue ese momento que yo sentí como, ¿y Bueno, la qué me actuación la pasó? tenías Sí, interna. o sea, como Ajá. que dije, ¿qué me pasó? Porque eso es algo como que le pasa a uno, el actor, que cuando actúas te metes como tanto que se te olvida un poco las personas que están a tu alrededor. Mm. Pero yo primera vez que actuaba y no sabía obviamente mis capacidades, no sabía nada de esto, y en ese momento dije, empecé a decir, mi sueño frustrado es ser actriz Ajá. en la universidad. Definitivamente mi sueño frustrado es ser actriz. Entonces, bueno, me graduó de la universidad y ahí es No, cuando pero empiezo. allí yo quiero detenerte porque fíjate que una de las que quiero compartir con ustedes es que algo que me ha llamado la atención de Maína es que ustedes fíjense que ella tenía una idea y pasaba a la acción de una vez. No se quedaba paralizada como Sí. le pasa a tanta gente que en lugar de pasar a la acción y realizarlo, se queda Bueno, sí. pensando, ojalá yo lo hiciera, pero no lo hace, ¿no? Entonces, es una parte importantísima en todo ese proceso de renovarse. Y hay algo que me he dado cuenta, que es que tú eres bien zumbada. Porque Sí. cuando estabas de estudiante en tu primer año, ya empezaste a tocar puertas para ver si te empleaban como periodista o comunicadora social y conseguiste tu trabajo en Promar Televisión. Y Sí. tenías solo un año en la universidad. En mi primer semestre de la universidad. O sea, no aguantaste. No, es que, y fíjate que siempre me ha pasado, ahora que lo dices, me estoy como cayendo en cuenta, porque me pasa que después de que lo hago, digo, como que, ¿por qué lo hiciste? O sea, como que mi versión actual, no sé si hubiese tenido esa misma, Sí. o sea, esa misma fuerza de ir, o sea, de moverse a hacerlo. En ese momento, cuando yo comienzo la universidad, conocí a unas personas que ya estaban trabajando en Promar en la parte de producción. Promar Televisión, para quien no sepan, en Barquisimeto era
televisora más importante regional. Y creo que de hecho era la televisora regional más importante del país. O sea, como de todas las que habían regionales, tenía, Sí, tenía una amplia tenía cobertura. una amplia cobertura. Ujú. Entonces, Promar era el sueño más cercano. O sea, era como, wow, si logro entrar a Promar. Entonces estos amigos estaban ahí y yo les pregunté, ¿cómo hicieron ustedes? A lo mejor fue que no me quisieron decir en ese momento, ahora que lo pienso, pero no me dijeron cómo estaban ahí. Y yo dije, bueno, si ellos están ahí, yo también puedo estar. Ajá. ¿Viste que eres zumbada? Sí, sí. Ajá. Y literalmente un día después de clase me fui a Promar. Pero, o sea, no tenía invitación, no conocía a nadie, no nada. Llegué, estudiante, hola, ay, mira, yo vengo a buscar a que quiero hacer algo aquí, soy estudiante de comunicación social, ¿qué puedo ¿Y qué hacer? trabajo te dieron? Contestando teléfono. Contestando el teléfono. Ajá. Me dijeron, ok, sí, bienvenida. O sea, a mí no me importaba si me pagaban o no, yo quería entrar. Ajá. Y pues bueno, nada, comencé contestando el teléfono de un programa que era el magazine de Promar en ese momento, que se llamaba Ya es Mediodía, y recibía las llamadas de las personas que querían enviar los saludos a sus familiares o que Ajá. querían, pues yo estaba ahí y yo me sentía, pero la más, o sea, ya yo estoy en Promar, o sea, ya entré, yo me sentía, ya entré. Y entonces luego ahí empezó a evolucionar, empecé a conocer. Fíjate que cuando alguien hace lo que le apasiona, no le importa si le pagan o no le pagan. No. Y tú lo estás diciendo. Sí, no me importaba al mínimo, no me importaba. Ahora, ¿qué reto tuviste que atravesar estando en Promar? Porque tú eras estudiante. Mucho. ¿Alguno que recuerdes? De hecho, por un tiempo me alejé de la televisión, o sea, salí de Promar, me alejé y dije, no quiero saber nada de la televisión. Y resulta que yo, donde estoy... ¿Con lágrimas o sin lágrimas? Sí, con lágrimas. Con lágrimas. Con lágrimas, me fui con lágrimas. Fueron situaciones que quizás son, ahora lo entiendo, son gajes del oficio, pasan siempre, pero que en ese momento estaba muy chiquita y me pegaban demasiado duro esos llamados de atención, los egos con los que uno lidia, Sí. más en ese momento en la televisión. Y yo estaba ahí queriendo ayudar en todo lo que podía. Claro. Y recibía muchos malos tratos. Como estudiante, o sea, era como, literal, yo me acuerdo de un día que me dijeron, en mi primera oportunidad para tener un micrófono, que fue para hacer la voz en off de unas notas de prensa. Ok. O sea, y me dieron el papelito, me acuerdo perfectamente, me tenía que ir a unas cabinas para donde tenía que grabar. Y yo no sabía ni dónde eran las cabinas, ni cómo se manejaba la computadora de la cuestión con el micrófono. O sea, no tenía ni idea de nada. Y me recuerdo estar caminando detrás, así como en las películas de la pasante, detrás del que necesita ayuda. Ajá. Me recuerdo clarito de estar caminando detrás de la persona a la que le estaba pidiendo ayuda, que era del equipo del programa en donde trabajaba, y yo era ignorada. Por favor, ¿me puedes decir dónde está? Por favor. Ni te prestaban atención. Como que si no me escuchara. Y luego pregunté a otras personas, ahí me dijeron, o sea, esa persona no me respondió. Luego le pregunté a otra persona, pero bueno, ahí lo logré. Y logré hacer mi voz en off, la repetí como 33 veces, pero no importa, lo logré. Después de ahí tuve la oportunidad con estas personas que les pregunté, que eran de la parte de noticias, ya el noticiero. Empecé a aprender a editar. A editar lo que se le llamaban los chorizos, que salían las coletillas para las notas. Okay. Que era el pegar varias imágenes y cortar y ponerle las letras, que esas eran las ediciones. Aprendí a editar ahí. Ajá. Y pues bueno, fui evolucionando, fui conociendo, me hice amiga. Estuve también en los controles en vivo, que ahí fue de ahí fue luego donde me fui. Pero antes de eso, tuve la oportunidad de tener una sección de moda donde no aparecía mi rostro, era la oportunidad de mi vida, y no aparecía mi rostro, era haciendo las coletillas, los chorizos, y ya sabía editar. Ajá. Y yo podía hacer mis propias coletillas. ¡Qué bien! Y entonces era grabar en off
Y como vemos ahora un video de Instagram, eso, pero llevado a Pero del fíjate que tú formato de la estabas en un televisión. proceso de formación Ah, no, sí, yo lo vi en como una donde, escuela. claro, fue como una escuela a pesar de la adversidad, de los A obstáculos. pesar de todo, estoy demasiado agradecida de la oportunidad que ellos me dieron de poder estar ahí eh, y demasiado agradecida con mi versión de ese momento de haber tenido Pero la gallardía de fíjate que hacerlo. inmediatamente vas a otro medio de comunicación en donde comienzas a conocer cómo es el periodismo de calle. Sí, ¿Cómo fue eso? ahí sí ya, luego me voy a Somos TV, que era la competencia literal. Y ahí comencé a hacer periodismo de calle. Cuando comencé a hacer primero, los primeros días, estuve acompañando a una de las periodistas principales, que yo creo que ella no sabe lo trascendental que fue en mi vida en para ¿Por qué? siempre. ¿Por qué Se razón? llama Sabina Rivero. Porque yo la veía a ella salir de una rueda de prensa del gobernador de personalidades políticas importantes y automáticamente de estar así en vivo, después lo hice yo, pero en ese momento que no tenía ni idea de estar así en vivo, dijeron un montón de cosas, agarrar el micrófono y hacer en 2 minutos un cierre donde decía las cosas precisas que los televidentes necesitaban escuchar, con cifras precisas, los números, todo. Yo decía, yo esto, ¿cómo me lo voy a aprender así de era instantáneo, o sea, la persona termina de hablar, bueno, sí, acaban de dar, no sé, un presupuesto de tanto para que va a emplear a tantas personas, en segundos, y yo decía, o sea, yo no voy a hacer Fíjate todo ese eso. proceso. Ajá. Yo decía, yo no voy a hacer, ¿cómo yo voy a aprenderme todo eso tan rápido? No, esto es demasiado. Pero decía, bueno, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Estuve con ella por un par de semanas, acompañándola en todo, anotando, viéndola como ella lo hacía, hasta que me soltaron por primera vez a mí sola. Por supuesto, no fue un evento ni de política ni de suceso. Se acostumbra que comienzas a hacer comunidad. Ujú. Comunidad es algo de la basura, se desbordó un Sí, sistema de los problemas de las drenaje, problemas de comunidades. la comunidad. Pero me sirvió muchísimo, primero para equivocarme. Siento que no aprendemos, no nos reinventamos y no sabemos si no nos equivocamos una y otra vez. Mi primera nota, que fue una lluvia que estaba desbordado el drenaje, literal fue bajo la lluvia y hice esa nota como en 15 tomas y yo, para mí, me daba pena, me daba vergüenza con los camarógrafos. Yo decía, como, ay, perdón, pero otra vez. Y tenía que decir 2 líneas, pero para mí en ese momento Te era, confundías muchísimo, ¿no? sí, los nervios de estar en la cámara, de no saber manejar el lenguaje, Pero de no te querer rendiste, decir, no me rendí. porque Seguí, mucha seguí, gente seguí, abandona en el seguí, camino, seguí, ¿no? seguí. No, yo decía, yo tengo que aprender, yo Ujú. tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo, hasta llegar a la oportunidad de ya estar en vivo, ya de poder andar, que te dieran la unidad del en vivo para tú salir a la calle era una responsabilidad grandísima, Sí, sí, sí. porque y hacer guardias, estuve de guardias. La gente no sabe, pero los periodistas hacemos guardias cuando estamos de forma activa como un médico, literal, Sí, sí, sí. los fines de semana. Y si toca salir a las 9 de la noche, 10 de la noche, el periodista de guardia lo tiene que hacer. Ujú. Entonces, ya estar con esa responsabilidad, porque al final tienes un asistente y tienes un asistente de cámara, tienes al camarógrafo y a la persona encargada de manejar el equipo del en vivo. Y ellos están ahí a tus órdenes, literal a tus órdenes. Ujú. Yo decidía qué nota cubrir, qué persona entrevistar, mira, vamos a ir a este lugar, vamos a ir a este lugar, y es una responsabilidad. ¿Hubo algún evento que te marcó? Sí, en el periodismo, cuando estaba en el periodismo de calle, me marcaron muchísimos contrastes, pero uno especialmente que sí como que recuerdo de forma muy vívida, fue en una oportunidad que venía de estar en una rueda de prensa política
y venía de el pastelito, la galletita, el Sí, estar sí. ahí en un ambiente Sí, sí, más sí. agradable a una llamada que recibí, te tienes que ir corriendo al hospital porque hay una huelga de los presos de Uribana, que es una de las cárceles más grandes del país, eh, en la emergencia del hospital. De la misma cárcel. No, del Hospital Del Centro hospital. Occidental Ujú. del Estado Lara, que es de Barquisimeto, pero también alberga a las personas de Yaracuy, muchas de Maracaibo, o sea, es el bien Sí, sí, grande. sí. Y la emergencia, pues, atiende este tipo de casos, la emergencia del Hospital de Barquisimeto. Cuando llego al hospital, o sea, yo me imaginaba una huelga. O sea, yo escucho, vete que una huelga de los presos y tal. Y pues yo dije, bueno, una huelga, la gente en una huelga. No. Una huelga de estas personas es cuando se flagelan. Mm. Y pues te podrás imaginar, Increíble, me imagino el escenario es espantoso. Pero no solo eso, cuando es muy violento, cuando llegamos con la unidad en vivo, sentí por primera vez ese miedo que me embargó de temer por mi vida, porque había muchas personas que eran los familiares de de la. de los presos que estaban ahí, que estaban haciendo la huelga. Y entonces me dice el que maneja la unidad que toda la vida con el canal, esto lo hacen mucho como para que haya redadas y escaparse. Ujú. Entonces, mi mente estaba pensando era que en cualquier momento aquí se formaba una situación en donde estaba la policía, estaban los presos, estaban los familiares, y eso eran gritos, y entonces alrededor de la camioneta del en vivo, y es así como que, ay, no, fue fuerte. Me Me imagino. bajo de la unidad, paso entre la gente, entro a la emergencia y bueno, eso creo que le pasa a muchos de los profesionales que le tocan ver algo así. Mi mente fue como que nubló. Cuando entro en la emergencia veo a todas estas personas tiradas en el piso con las esposas así, o sea, no había para todos, Ujú. eran unos con otros así. Sí. Y yo fue como que bloqueé esto, todos ellos gritándome y pidiéndole la información en el estado, donde están las personas que te dan la información de ahí de emergencia. Y ellos ahí, pero era todo, era el olor, era los gritos, toda De la una situación situación, fue el contraste. El contraste fue abrumador. me De imagino. donde venía a donde estaba Sí, y sí, después sí. me fui y llegué al canal para descargar esas notas y yo me sentía como, sí, fue bastante Sí, ensordecedor, traumático, sí, ¿no? traumático en ese momento, porque había cubierto muchas situaciones traumáticas de suceso y muchas otras de política, pero como que estar Esta te marcó. sí, esta me marcó porque viví el contraste muy polarizado, o sea, ¿Y por qué decides emigrar, salir de Venezuela? porque estando ahí en el periodismo, en donde ya sentía que la situación estaba complicada, la situación país estaba muchísimo más complicada. Como periodista de calle me tocó cubrir situaciones que pues muchos de los venezolanos sabemos lo que pasó. Entonces ya estaba en un punto en el que literal sentía, o sea, temía por mi vida. Estaba luego haciendo trabajos como conocía a mucha gente del mercadeo, tenía una amiga que trabajaba en organización de conferencias grandes políticas, empecé a trabajar organizando las ruedas de prensa de estas conferencias. Ok. Pero la situación estaba como chimba, comienzo luego a trabajar con mi papá, ahí, o sea, como por un año, pero estaba recién alejada de toda esta situación. No alejada por completo, pero pues no estaba tanto ahí como todos los días como estaba en Somos. Y me pasa que estoy en una avenida y me intersectan unos hombres en plena avenida Bracamonte, en Barquisimeto, y me intersectan unas personas con armas largas Ok. en mi carro. Y literal me escapé, gracias a ¿Y Dios. cómo te Que no me... escapaste? ¿Cómo fue eso? Yo iba con una amiga y
ellos me interceptan y mi amiga me dice, cuidado, yo pienso que voy a chocar. Pero cuando miro así, veo saliendo el piloto, el copiloto con las armas largas, otras 2 personas atrás con la puerta abierta como esperando para agarrarnos. Y ¿Piensas que era un secuestro o algo así? probablemente es lo que pienso, porque ellos parecía que nos estuviesen esperando, porque atrás había una sola persona y tenía la puerta abierta, la que daba hacia el carro. Entonces, en esa avenida había una calle ciega. Bueno, había una calle ciega porque recién lo habían abierto, yo no sabía. Era una calle ciega y tenía 2 edificios. Mi reacción, y que además tuvo un ángel que me protegió, fue arrancar para entrar en los edificios. Entonces yo arranco y hago así, como toco corneta para que me abran el portón. Por supuesto, no me abrieron. Y empiezo a decir, me van a llegar, o sea, en fracciones de segundo. ¿Qué hago? Si llamo, me van a llegar aquí a la puerta, me van a disparar. Sí. Todo esto así. Agarré, y como el carro quedó como así, la calle ciega, o sea, ellos estaban aquí atrás, como que esta tonta en algún momento tiene que salir o le vamos Sí, la a vamos llegar, a agarrar, o sea. sí. Pero entonces yo dejé el carro prendido, agarré el teléfono, me lo metí en el bolsillo y salí así arrastrándome. Como el carro quedó como así y ellos estaban aquí atrás, salí arrastrándome, pasando por enfrente, por el parachoque hacia abajo, para que ellos no se dieran cuenta que yo me estaba escapando. Ok. Y le llegué a la parte del paso peatonal del edificio y le empecé a decir al de seguridad, te lo suplico, ábreme. ¿Y tu amiga la dejaste Mi en el amiga carro? está en el carro. Pero el carro estaba muy pegado a la puerta. Ella Ok. se quedó, pobrecita, ella se quedó Paralizada. muy paralizada, y lo único que decía era, nos vamos a morir. O sea, ella no reaccionó. Yo vengo, le digo, por favor, en lo que le estoy diciendo, por favor, ábreme. Sentí como el clic de la puerta que la abrió. Y cuando la abre, le digo a ella, tírate. O sea, le empiezo a hacer señas como que, tírate del carro. El carro estaba prendido. Y pues bueno, ella se lanza y empezamos a correr. En lo que literalmente estamos arrancando a correr, no sé si es que se dieron cuenta, supongo, pero justo en ese momento ellos estaban llegando al carro. Ok. Y lo único que escuché, o sea, cuando iba corriendo hacia adentro del edificio, era que eran los carros como picándolos, como haciendo así. Y el vigilante luego nos dice que se acercaron en el carro, se bajaron con las armas largas, llegaron como a la parte del piloto. Pues bueno, se consiguieron con que no había nadie, afortunadamente. Y se llevaron el carro, por supuesto, y pues bueno, ahí a los 2 meses me vine. Ok. Pero tú llegas acá y fíjate que tú te estuve definiendo, ¿no? Pues pasas a la acción rápido. Sí. Insistes. Sí. Los obstáculos no te detienen. No. ¿Verdad? Y en esta situación que viviste, pasaste a la acción de una. Sí, es que... O sea, que sí, fíjate, sí. ahora llegas aquí a los Estados Unidos. Llegas aquí a los Estados Unidos y te toca comenzar de cero. Por supuesto. ¿Y cómo fue eso? Primero se vino mi esposo, en ese momento éramos novios, y yo me vengo a ver, o sea, después de esta situación no podía, literalmente no salía de mi casa. No salía de mi casa. Tenía una muy buena amiga que tenía un carro blindado y solamente salía de mi casa cuando ella me iba a buscar para ir a su casa. Okay. A tomar café o a comernos un dulcito, o sea, pero literalmente no salía de mi casa. Pero finalmente te vienes a Estados Unidos. Finalmente me vengo a Estados Unidos a los 2 meses de que pasa eso, y pues bueno, estando aquí en Estados Unidos, primero se viene mi esposo y después me vengo yo a las 2 semanas. Y pues bueno, aquí como que, ay, ¿qué es lo que...? Pues puedes comenzar de cero. Sí, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que es tanta gente que nos está viendo ahora que quiere saber cómo hiciste tú. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y literalmente, claro, en ese momento yo no estaba todavía tan consciente de
sí, estoy aquí para hacer mi vida aquí, no sé, es que fue todo como muy rápido, pues, Ok. o sea, fue todo como demasiado rápido Ujú. y de repente cuando me veo, ok, esto es en serio, estoy Ujú. aquí, hay que trabajar, hay que producir, hay que pagar la cuenta, Aquí hay que hay que trabajar. hacer muchas Ajá, cosas. ajá. Y entonces empecé a trabajar en eventos, en lo que me pusieran a hacer. Ok. En lo que me Pero pusieran a hacer. empezaste a tocar puertas otra vez, ¿no? Empecé a tocar puertas otra vez y conocí una persona que me llevó a CNN y pues tuve la oportunidad de ver, pero en ese momento yo me di cuenta que no quería volver a hacer periodismo. Ok. O sea, como Ahí fue que donde comenzaste a hacer actuación. ahí fue cuando comencé a estudiar actuación paralelo a cuando comienzo mi canal. Mi esposo un día me dice, yo estaba, como diríamos coloquialmente, enhuecada. O sea, no quería ser, De tu casa no querías salir. sí, no quería, y siempre he sido muy coqueta, muy arreglada, muy esto, y cada vez me quería arreglar menos. Entonces un día mi esposo me dice, no se me olvida, agarra una hoja y un lápiz y me dice, ¿qué es la mascarilla que tú te echas esa negra en la cara? Entonces yo le digo, bueno, la mascarilla tal. ¿Y qué es eso que te haces tú en el pelo que no sé qué? Tal. ¿Y qué es lo...? Y así me fue preguntando muchas cosas. Y llegó y me dijo, mira, aquí tienes una lista, eran como 10, una lista de 10 ideas de videos para que comiences a grabar. Qué bueno, pues. Y yo me quedé como, Ahí comenzó tu faceta digital. ajá. Ajá. Entonces ahí yo dije, bueno, pues sí, esas son ideas. O sea, como que lo dimensioné como, pues sí, esas son ideas. Y empecé la primera fue la mascarilla de una de las latinas Ajá. que me preguntó y las compartí como formato corto sin hablar porque me da pena. Porque una cosa es ser actriz, Ujú, una cosa es dar una noticia ujú. y una cosa es ser tú mismo en la cámara. Claro. O sea, cuando eres periodista, de cierta manera no te estás exponiendo tú como persona, estás dando una información. Y cuando eres actor estás viviendo la historia de otra persona. Pero cuando creas contenido y decides ser tú, porque hay quienes no, decides ser tú, es exponerte, Es tu responsabilidad y asumes la responsabilidad. ¿no? Y es exponerte a, A lo que digan. a Ajá. todo, a que te critiquen a ti. O sea, no es la noticia, no es el personaje, eres tú. A que te critiquen físicamente, a que no les caigas bien y te demuestren que no les caigas bien. Entonces, eso al principio me costó un par de meses, que hice ese formato sin hablar, era solamente mostrándolo, como con mímica y las letricas, que lo seguimos viendo todavía mucho. Ok, ok, ok. Pero yo después ahí dije, tenía una roommate que tenía una computadora, yo no tenía computadora, yo grababa todo con el teléfono. Ajá. O sea, todo era con el teléfono. Tenía una roommate que ya estudiaba aquí en la universidad y tenía una computadora. Yo le dije, ay, préstame tu computadora. Pero ¿cómo tenías una roommate si estabas casada? No, porque nosotros ahí no estábamos casados. Ah, ok. Ahí éramos novios y Bueno, pero estábamos es que aquí. quienes nos están escuchando que Sí, sí, sí. tenían que saber qué es lo que Sí, estaba sí, pasando sí. No, allí. ahí estábamos en nuestro momento, en la parte de nuestra relación, estábamos... A punto de. Sí, era la primera vez que vivíamos juntos. Nosotros somos novios desde que nos graduamos del colegio. Ah, Entonces, imagínate. sí, era como, vamos a ver qué pasa. Sí, 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 Era, sí. vamos a ver qué pasa, pero no estábamos ni comprometidos, Sí, sí, ni sí. nada, estábamos comenzando. Pues éramos unos chamos comenzando, entonces teníamos roommate. Y mi roommate estudiaba aquí en la universidad y ella tenía esta computadora. Y yo le digo, ay, Génesis, tú me prestas la computadora Ajá. para yo editar unos videos. Y entonces ella me dice, sí, claro, agárrala. Entonces yo me grabé mi primer video que fue en el cuarto, Ajá. donde vivíamos. Ok, ok. Y yo decía, ay, pero yo veía tan bonito todos esos backgrounds en YouTube. Llegué y lo que me compré fue un background, o sea, Algo para atrás. instalarlo. Sí. Ajá. Ajá. Una tela de brillanticos
O sea, Ok. como con lentejuelas, y lo puse en la pared más larga que tenía del cuarto, que era la de la puerta. O sea, eso quedaba, nadie podía entrar. Era la de la puerta. Y ahí hice mi Bueno, primer fíjense ustedes, video. hace 7 años Sí, fundó su canal de YouTube. sí, sí, Hoy tiene así. más de medio millón, 581,000 seguidores, Sí. que ella le llama Mis Amigas Mis Virtuales. amigas Y virtuales. fíjense cómo comenzó todo. Mire, no tenía Sí. computadora, no tenías un background. No, no, Ahí en el no. cuarto Y lo grababa ponías. con el Ajá. ¿Y qué teléfono. más hacías? Bueno, entonces ahí fue literal mi primer video de, hola, soy Maína Torres, porque Maína Torres me dicen desde, o sea, Maína me dicen desde que estoy muy pequeña en el colegio, como diminutivo de mi nombre. Hola, soy Maína y voy a hacer videos de belleza. O sea, y fíjate que ahora que lo estoy recordando, en ese video yo lo que digo es el propósito del canal. Y digo, yo quiero enseñarte que no necesitas demasiadas cosas para poder sentirte bien contigo misma en el espejo, que con una brochita puedes hacerte el maquillaje completo. Y siempre mi mensaje fue ese en todo el contenido que siempre compartí. Era como ser práctica, que lo puedes lograr, que, o sea, era buscar que las amigas virtuales, porque es que literalmente yo me imaginaba a una de mis amigas cuando estaba viendo la cámara, Ajá, ajá. de verdad. Ok, Yo me imaginaba a una de mis amigas que estaba como hablando por FaceTime, una cosa así, correcto. cada vez que prendía la cámara. Y esto lo hacía consciente yo para poder hablar como era yo, normal. Y, punto importante, esto viene porque cuando yo decido hacer mi canal, yo empiezo a preguntarme, ay, ¿cómo hablo? ¿Y cómo le digo a la gente? ¿Y cómo, por lo que te digo, no es lo mismo decir una noticia, actuar a que, ok, Un como, contenido tuyo. sí, ¿cómo les digo esto? ¿Cómo sonará mejor? ¿Cómo? Y me acuerdo que en ese momento Marcos Music estaba comenzando. Y me acuerdo clarito que vi una historia de él diciendo como que mira, que hay mucha gente que tiene personajes, que no sé qué. Pero chamo, en esta vaina lo que funciona es que seas tú mismo. Y a mí eso se me quedó. Ajá. Y yo dije, claro. O sea, Autenticidad. fue como Ajá. un clic. Y yo dije, claro, si mis amigas me llaman a mí para cuando tienen un evento para que las ayude a elegir la ropa o para que les diga qué comprarse de maquillaje o cómo se peinan, pues bueno, lo mismo que hago con mis amigas. O sea, de la misma Claro, lo manera que haces hablo con con mis tus amigas amigas, lo voy virtuales. a hacer con mis amigas virtuales. Qué bien, qué Entonces, por bien. eso yo me imaginaba a una de mis amigas que le estaba Bueno, eso es un hablando. mensaje muy importante para quienes nos están escuchando. Hay que Sí. ser uno mismo. Hay que ser uno mismo y imagínate una cara, una persona. Esa persona que tú sientas que le pueda funcionar ese mensaje, pero de verdad, o sea, como si esa persona te pregunta desde la mayor ignorancia de no saber nada de lo que tú crees que las personas deberían saber, no. Muchas personas necesitan escuchar lo que tienes para decir. Y todo el mundo puede aportar algo Todo el a los mundo. demás. Yo siento que todo el mundo, y bueno, YouTube me parece que es una bendición. No sé si saben las personas cómo funciona la plataforma de la parte de monetización, pero a mí YouTube me parece fantástico porque todos ellos lo tienen unos visionarios, porque ellos sabían para dónde iban. Fíjate que se llama un canal. Tú tienes un canal. O sea, un canal. Un canal en donde puedes tener una programación. No necesariamente es que tengas que tener un solo formato. Claro, Es puede tener muchos formatos. Puedes tener muchos formatos. Es un canal. A su vez, cuando comienzas a monetizar, tú te conviertes en socio de YouTube. Ellos te dicen, ya eres socio de YouTube. Entonces, ganas dinero por... bueno, ahora TikTok creo que también lo hacen, pero Ya tú eres socia mayoritaria. ya soy socia. Gracias a Dios. Pero ellos de las publicidades que pautan en tus videos, que tú no decides de qué serán esas publicidades, ellos lo hacen con sus sistemas que identifican el público que te ve, tú ganas el 60% de la inversión por cada vista de esa publicidad.
Entonces, literalmente eres un socio de ellos. Ujú. Ellos se quedan con el 40%, tú te quedas con el 60%. Entonces, por eso es que dependiendo de la cantidad de publicidades que estén en tu video, ganas dinero y es de acuerdo a la cantidad de reproducciones o la cantidad de veces que vieron esa publicidad. Ujú, ujú. Entonces, a mí YouTube me parece fantástico en ese aspecto. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Disculpa. Estábamos hablando de tus amigas digitales. Ah, bueno, Yo quisiera para que entremos en contexto, pues quizás por el tiempo del programa, yo quisiera que ustedes conocieran lo que ella hizo en otra área de que no es YouTube. Y luego tú le metes Ok. todo lo que... Porque yo quiero que la gente sienta que uno si se pone a actuar en movimiento hacia lo que quiere, lo logra. Sí, sin duda Porque alguna. Maína no solamente fundó su canal de YouTube, al mismo tiempo hizo talleres de actuación con Adriana Barraza, que Sí. creo que fue nominada para Sí, el Oscar, ¿no? es la escuela de actuación de Adriana Barraza, es una escuela de actuación formal aquí en Miami. Ujú. Ella es una actriz súper reconocida en el mundo hispano, que ha sido nominada al Oscar y pues tuve la oportunidad de estudiar ahí. Ujú. Y paralelo a esto también estaba en el En workshop de el- Rubén Morales, que es un que coach de atención de Telemundo. de Telemundo, es el de actuación de Telemundo oficial. Déjame decir esto, para que ustedes vean. 2019 participó en la novela Betty en Nueva York. Sí, 2020 participó en la novela La suerte de Loli. sí. 2022 en la novela Juego de Mentiras. Y en el 2023 Vuelve a mí, donde estaba embarazada. Sí, También hizo obras de teatro, entre ellas una de Agatha Christie, donde ella fue la asesina. era la asesina. Ajá. Bueno, fíjense lo que está detrás de una persona que te está hablando sobre su canal de YouTube. Fíjense todo lo que estaba haciendo adicional mientras Sí. avanzaba su canal. Sigue comentándonos porque me nunca parece dejé increíble todo lo que nos estás diciendo. Nunca dejé el canal, mi sueño por la actuación es mi pasión, actuar definitivamente es mi pasión, pero el canal es quién soy. El canal yo lo veo como es mi negocio, es quién soy, le estoy Ajá. hablando a mi comunidad, es bien cercana la comunicación. La actuación, pues obviamente es un oficio que requiere muchísimas habilidades. Entre ellas, estudié voz, el movimiento del cuerpo. Cuando comencé a hacer teatro, no me di cuenta, no sabía de realmente la presencia en escena que se requiere. Ujú. Cuando tuve la oportunidad de estar en la obra de teatro de Agatha Christie, que fue dirigida por David Chocarro y su esposa Carolina, espectacular. David Chocarro es un actor bastante importante del mundo hispano, es argentino. Y cuando me dicen que voy a ser la asesina, a mí me encantó. A mí me encantó porque el personaje era típico de todas las historias y adaptaciones de ¿Te Agatha acordaste de lo que te Christie. había pasado en Venezuela Sí. cuando te saltaron y todo aquello? Bueno, eso número uno, pero número dos es que el contraste era súper rico de actuar porque me tocó, mira, el personaje era súper la buenecita, el que nadie se espera, era como la protagonista de la historia de amor, o sea, de la que tú no piensas que va a ser la asesina nunca. Entonces tenía que tener a nivel actoral esa parte de que te conquistas al público y jamás en la vida van a pensar que eres la asesina. Pero además de eso me tocó aprender coreografías de acción, porque antes de ser revelada como la asesina hay una coreografía Ujú. física con juego de luces para que la gente sienta en el teatro que en realidad es una pelea entre el policía que me va a atrapar y luego para la gran revelación de ella es la asesina y me quitan la broma. Entonces fue un reto espectacular. Y además tenía un intermedio que era con un baile de época. Imagínate O sea, me tú. tocó también aprender coreografía ahí. No, espectacular. De verdad que fue un reto súper hermoso. Ahora, Maína, quiero que nos comentes, porque tu canal de YouTube ha ido creciendo y
ahora tienes un proyecto que ya es de alto nivel, de alto calibre. Entiendo que has salido ya de grabar una cantidad de... es una Sí, es serie una de serie 10 de 10 que capítulos. se llama Maína Hada Hada Madrina. Madrina. Cuéntanos de eso, porque además tienes un patrocinante espectacular, que es Sí, Macy's, ¿no? sí. Las tiendas Macy's. Las tiendas Macy's. Soy la primera creadora de contenido con la que Macy's trabaja oficialmente, porque ellos son muy cautelosos con su imagen, con su marketing. Entonces, esto comenzó desde hace 5 años aproximadamente, que ya yo venía con este proyecto, es un sueño desde pequeña, que yo veía esos programas en la televisión de transformación de imagen y wow, y nunca me imaginé como si a mí me hicieran la transformación de imagen, sino que yo decía, wow, ¿cómo yo puedo ayudar a otras mujeres a lograr este impacto? Son 10 episodios, Son 10 ¿no? episodios. En los Hoy cuales, pero ¿cómo seleccionaste a la persona y en qué consiste? son seguidoras. A las 10 mujeres que se le hace esta transformación son seguidoras que yo elegí según unas historias que yo publiqué en mi Instagram, donde les dije, miren, si tuvieran la oportunidad de que lograran todos sus sueños, de que se le hicieran el cambio de imagen que ustedes desean y el cielo es el límite, lo harías. ¿Y por qué crees que sería importante esta transformación para ti? Ok. De todas estas personas, era un formulario de todas estas personas que aplicaron, elegía 10 según su historia, que pues sentía que eran mujeres que genuinamente necesitaban esa transformación de imagen en su vida. Porque más a diferencia de los programas del pasado, que se enfocaban en algo más superficial, en el cambio de imagen solo físico, cada una de estas transformaciones está inspirada en el sueño de estas mujeres. Es lograr que a cada final de un capítulo ellas se vean en el espejo como serían en su sueño. Por ejemplo, una es diseñadora de modas y su sueño es tener sus tiendas. Entonces, ¿cómo estarías vestida y cómo lucirías el día que abras tus tiendas? Y en este momento no tienen nada. Y en este momento no tienen nada. Ni siquiera tienen... No, nada. Nada. Hay una y hay de todas las edades. Hay una que es que quiere ser estudiante de medicina. Una niña como de 18, 19 años. Y entonces ella se le viste cuando la esposa, todo lo que le elijo, todo su look es como sería una mujer en la Facultad de Medicina aquí en los Estados Unidos. Y cómo eres proyectada a eso. Entonces sus sueños son la base de la transformación de imagen. Y la razón por la cual eran escogidas era dependiendo de las necesidades que estas mujeres tuvieran, que realmente fueran mujeres que necesitaban esta transformación por situaciones en su vida que las golpearon muy fuerte y que pues... ¿Qué episodio que vamos a ver, qué episodio te golpeó más? El primer episodio a mí me Creo dejó... que tenía una persona que tenía cáncer, ¿no? Su hija. Su hija. Ella se vino a Estados Unidos con 2 niñas, la mayor con malformaciones en las extremidades, ya la habían operado 17 veces en Venezuela y su hija menor de 3 años en ese momento, cuando se vino para acá en el 2021. Y resulta que al tiempo de estar aquí, la niña, la chiquita, de 3 años, le diagnosticaron cáncer en el cerebro. Entonces, imagínate esa situación, esa mujer que se vino sola para darle oportunidades a sus hijas y especialmente a la mayor, que era quien ya venía con los problemas de motricidad. Entonces, ahora la chiquita con cáncer en el cerebro, ella pasó 1 año y 3 meses en el hospital con la hija con cáncer. Y cuando ella explicó por qué quería esta transformación, ella explicó su situación y dijo que ella había sido tan fuerte para sus hijas y había tenido tanta fuerza en el camino que ella obviamente se abandonó, pero que quería que su imagen externa reflejara su fuerza interna. Okay. Entonces se me quiebra un poquito la voz porque en verdad... de hecho, me pasó en el capítulo que yo vi que no me pude contener. Oyendo su situación Sí. te golpeó. Y además de eso, me enseñó muchísimo porque en cada episodio
va la familia a verlas de sorpresa, ellas de verdad no se lo esperan. Después de que son elegidas, yo les pido que llenen un formulario. En ese formulario está el contacto de emergencia. Ahí yo agarraba y contactaba a la familia. Entonces, en ese momento, cuando fui a contactar, la familia de ella no tiene familia. No me digas. Y todas las personas que fueron personas del hospital y de las fundaciones de niños con cáncer, y los niños con cáncer fueron a verla. Fueron los únicos invitados que esperaron de forma paciente y feliz para verla. Todas las otras personas que eran de verdad la familia consanguínea o las parejas, o sea, de verdad sus amigos de toda la vida probablemente, siempre estaban apurados. Fíjate tú. Estaban siempre, ¿cuánto le falta? Le falta mucho, es que me tengo que ir, es que ellos estaban felices comiéndose sus pequeñitos mientras ella estaba lista, felices por lo que le Y gran estaba alegría pasando. cuando salió. Y la gran alegría cuando salió. Todos se alegran mucho, pero a mí me enseñó mucho esa parte que quizás no se ve tanto en la producción y la gente no entiende bien quiénes son estas personas. Pero a mí, como ser humano, me enseñó muchísimo porque dije, wow, el contraste de las personas que valoran el tiempo, el contraste de las personas que ven en cada momento la oportunidad, a diferencia de quienes lo dan por sentado y quienes dan por sentado que sus familiares están ahí. A mí ese capítulo de verdad me enseñó de muchas maneras, pero hay muchos otros, como por ejemplo hay uno que es una chica que está embarazada casi a punto de dar a luz, y pues habla mucho de la maternidad y de cómo ella se pierde en ese proceso y no se siente con su cuerpo, y yo en ese momento estaba embarazada. Me acababa de enterar que estaba embarazada en las grabaciones. Y entonces para mí conecté mucho también con ese capítulo. Hay otro que es de una realtor aquí en Estados Unidos reinventándose. Ajá. Y cómo se ha abandonado y sin tener las herramientas cómo proyectarse. Hay otra que es una muchacha que tiene un spa, y entonces la razón por la que ella quería esa transformación de imagen es porque ella quería sentirse segura para hablarle a la cámara y así poder ella llevar más clientes a su negocio. Qué bien. Y eso es algo que le pasa a muchas personas. A muchas personas, sí. Y en el camino del capítulo, en un momento, cuando en la primera parte del show es conocerlas, porque ellas de verdad me conocen en ese momento. Ellas son seguidoras y ellas no me conocen antes, ellas me conocen en cámara por primera vez. Ellas están esperándome en un lugar, yo estoy en otro, luego cuando ya me toca comenzar a grabar, me la meten a ella en un probador, a mí me meten en otro, ella sale y luego o sea, genuinamente cuando nos vemos en cámara es cuando de verdad nos vemos por primera vez. Entonces, y todo el programa es grabado en Macy's. La mitad del programa, un poco más de la mitad del programa es grabado en Macy's. Yo me certifiqué como asesora de imagen para el programa, pues para poder hacerles a ellas toda la asesoría de imagen. ¿Y cómo te pueden ver quienes nos están escuchando? En mi canal de YouTube, Maína Torres, todos los martes hay un capítulo nuevo de Maína Madrina. Las historias son espectaculares, es súper divertido, porque además de la parte emocional, de la historia de cada una de estas personas y de la transformación que viven, hay una parte muy divertida que es la del estilista y yo, que siempre chocamos un poco, es risas, yo quiero esto, él quiere otra cosa, para definir cómo va a ser el cabello. Entonces es bastante entretenido y cada uno tiene un mensaje que aporta muchísimo y es real. Es real, sin guión, hay una estructura del show, pero todo lo que se dice es real. Interesante. Ahora, ¿qué proyectos? Ok, ya tenemos este. Yo imagino que esa mente tuya ya está trabajando en el próximo. ¿Puedes adelantarnos algo del próximo proyecto? Bueno, tengo la mirada puesta en que Dios mediante se dé la segunda temporada de Maína Madrina, pero también estoy que eso es algo que todavía está en proyecto, entre la continuación de estas personas, que es de su vida ahora después de ¿Cómo se transformó su vida a partir de allí? Oye, qué interesante.
Muy Eso bueno. me parece interesante porque yo que las sigo en Instagram a todas, porque después de conocerlas, pues Ujú. seguí Hay estando amistad, pues. pendiente. ¿Ah? No necesariamente amistad, pero las seguí estando ahí pendiente, un mensajito, Qué bien. y he visto que ninguna volvió a ser la misma. Fíjate. Ninguna volvió a ser la misma y estoy segura que es porque ellas se vieron en sus capacidades. O sea, al mirarse en el espejo de una forma como ellas no imaginaban verse nunca, les dio una fuerza De para que sí puedo conectar. llegar allá. Ajá. De que sí puedo llegar allá y de retarse. Porque, por ejemplo, hay uno de los capítulos que es de la muchacha que quiere recuperar su confianza, tener confianza, ya dice, tener confianza para atraer clientes a su negocio. Yo en la entrevista le pregunto, ¿y tú qué hacías cuando tenías 7 años? Pero esto fue de forma espontánea. Ujú. Porque ella me daba la idea de que no era tan introvertida como ella decía ser. Ujú. Y entonces me dice, pues me gustaba modelar. Y me gustaba hacer unos shows que nada más veía mi abuela, pero me gustaba. Yo le digo, bueno, entonces no eres tan introvertida. ¿Qué pasó con esa María? Y dice, no sé a dónde se fue. Entonces, todo el episodio es para que ella se reencuentre con su niña Qué interior. bien. Tú sabes que dicen eso, ¿no? Sí. Que las personas, si quieren saber para qué nacieron, cuál es el propósito, es reírse A cuando ese estaban entre momento. 7 y 12 Ajá, años. sí. ¿Qué te gustaba hacer? Y por allí va Y la por cosa. allí va la cosa, sí. Mira, quisiera primero agradecerte No, el gracias a ti habernos también. acompañado. Creo que nos ha dado muchos tips de cómo reinventarse. Que les enviaras un mensaje a tanta gente que se está renovando, que se está transformando, que está aprendiendo nuevos oficios, que está aprendiendo a cómo eh, mejorar cada día y tener una mejor versión de sí mismo. Bueno, que primero que no necesitas el momento perfecto. Siempre es mejor hecho que perfecto. Porque hay que equivocarse para mejorar. Y es un aprendizaje que nunca va a parar. Nunca va a parar. Siempre vas a evolucionar, siempre vas a mejorar. Y lo primero, en lo que sea que hagas, siempre va a ser un desastre para poderte convertir en un experto. Siempre. Eso por un lado. Y por otro lado, que recuerdes de verdad, hazte esta pregunta. Si tuviera que leer de ti en Wikipedia, tus habilidades, no quizás lo que hiciste en que todo el mundo viera, pero todas las habilidades que has hecho, lo que has hecho por tu familia, en los retos que te has tenido que levantar 1.000.000 de veces, estoy segura, ¿qué piensas ahora de ti mismo? Porque el problema creo que está en que primero pensamos que siempre es tarde y nunca es tarde. Y segundo, que siempre pensamos que estamos empezando de cero y nunca estamos empezando de cero. Es así. Nunca estamos empezando de cero. Siempre hiciste algo antes que te llevó hasta donde estás. Mira, yo quiero felicitarte porque realmente cumples con todo lo que significa el estar siempre dispuesto a recomenzar. Ay, gracias. Y cuando recomienzas, simplemente recomienzas con tus conocimientos, con tus experiencias. Y lo que falta es la actitud. La actitud. Actitud positiva, la pones al lado de los conocimientos y la experiencia y echa para adelante. Y muy importante, que creo que es bastante importante resaltar hoy en día, lo que ven en las redes sociales es un mínimo momento en la vida de las personas. Así que no se comparen. No se comparen y todavía peor, no se comparen con todos los lindos momentos de tantas, lo hacen uno, entonces quieren tener todos los lindos momentos de toda esta persona. Así es. No sé, un ejemplo, la pareja de uno, el trabajo del otro, esa persona no existe. Esa persona no existe. Y todos obviamente vamos a poner nuestra mejor cara en las redes sociales. Es una vitrina, es como si pasas por enfrente de una vitrina de ropa, vas a ver su mejor puesta y sus mejores maniquí, pero hay mucha organización detrás en el depósito. Bueno, así mismo. Esa es una vitrina. No se comparen y actúen, que siempre va a poder estar en el momento correcto. En lugar de compararte, todos los días trabaja por ser un poquito mejor.
Ujú. Mira, quiero obsequiarte mi libro Método Vira. Ay, gracias. Vira significa visualiza, insiste, repite y actúa. Wow. Y creo que tú estás cumpliendo con el método Vira. Te felicito realmente. Visualiza, Insiste, insiste, repite y actúa. actúa. Y Ponte en repite. movimiento. Y repite. Bueno, queridos amigos, quisiera Gracias. realmente hayan disfrutado de esta conversación con Maína Torres. La pueden buscar por su canal de YouTube. Aquí ven con este programa que ella ha sido siempre resiliente. Ante los obstáculos no se rinde, pasa a la acción y siempre está dispuesta a enfrentar todo lo que venga para lograr sus sueños. Así pues que agradecido, Gracias a ti. Maína, por estar con nosotros y los espero en el próximo episodio.